Abrimos este tramo regional, este Más de Uno Aragón del Viernes Santo, del viernes 10 de abril. Se incorpora de nuevo Luis Puyuelo para hoy charlar con el presidente del Gobierno de Aragón. Tenemos unas cuantas cosas que preguntarle al responsable del Ejecutivo Autonómico, Javier Lambán. Señor Lambán, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, buenos días. Eh, Oiga, ¿cómo está llevando esto? No solamente a nivel presidente del gobierno de Aragón, ¿no? Sino también como experiencia personal, ¿no? La que tenemos cada uno de nosotros con esta situación. ¿Cómo lo lleva? Bueno, como experiencia personal creo que comparto con todas las personas decentes una impresión de dolor, de desolación, una impresión de tener que estar haciendo frente a una especie de tsunami para el que nadie estaba preparado, se diga lo que se diga, pero a la vez yo trato de asumir mi responsabilidad, de estar a la altura de mi cargo como presidente del Gobierno de Aragón y de activar todos los mecanismos, de poner en marcha todos los recursos que tenemos a nuestra disposición para hacer frente a este tsunami. Sabemos que no podemos hacer milagros, sabemos que nos enfrentamos a algo que resulta absolutamente desconocido, pero en la mayor medida posible tratamos de transmitirles a los ciudadanos seguridad, es decir, hacerles ver que el sistema les protege y que al final con la colaboración de todos podremos salir adelante. Sí, parece que afortunadamente las cifras van mejorando, pero todavía son preocupantes, ya que hablamos de más de 380 víctimas, también más de 3.700 contagios, pero al menos nos dan un cierto respiro y alivio. Parece que el sistema sanitario está ganando de momento ese pulso y no se está colapsando. El sistema sanitario, evidentemente, ni el de España ni el de ningún otro lugar del mundo estaba diseñado para la magnitud de la catástrofe. Está siendo sometido a un estrés brutal, no solo el sistema sanitario, también los servicios sociales, las residencias de personas mayores, pero lo cierto es que en general la respuesta está siendo espléndida. Se demuestra que el sistema funciona, que disponemos de un elenco de profesionales en los hospitales, en las residencias, absolutamente magnífico desde cualquier punto de vista, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista ético, que disponemos de una ciudadanía muy comprometida, capaz de soportar la tensión que supone verse privada de libertades básicas, y estoy convencido de que la síntesis de todo eso es lo que nos dará la victoria final frente al dichoso virus. Sí, lo comentaba, en esa primera línea de batalla contra el coronavirus están los profesionales sanitarios. Sin embargo, se han quejado por la ausencia de material de protección para hacer frente a la pandemia. Incluso ha habido cierta polémica con la resolución judicial que obligaba al gobierno aragonés a entregar todo el material. ¿Nos ha pillado desprevenidos los efectos y también la consecuencia del coronavirus? ¿Era esperable? No, evidentemente no era esperable absolutamente nada. Ajá. El sistema funcionaba a la perfección, sabiendo que en determinados momentos del año se veía sometida a un estrés especial al principio del año por la gripe, etcétera, etcétera, pero en modo alguno era previsible este tsunami, vuelvo a utilizar otra vez esta palabra, y por tanto era imposible de prever que iban a ser necesarias muchísimos cientos miles más de mascarillas, EPIs, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los profesionales se han quejado de falta de protección, tenían toda la razón, y cuando el gobierno decía que estaba haciendo todo lo posible para protegerlos y para tratar de encontrar material donde fuera, también teníamos razón. Evidentemente, cumplir sentencias judiciales que nos obligaban a habilitar en un día todo lo que los profesionales necesitaban era absolutamente imposible. Otra cosa es que estuviéramos trabajando día y noche en la búsqueda de mascarillas, en la búsqueda de todo ese tipo de materiales, que el gobierno de España lo estuviera haciendo a su vez, que ellos nos mandaran cosas, que nosotros las compráramos en China y en otros países, que activáramos a la propia industria aragonesa para que las fuera fabricando, y que poco a poco hayamos conseguido medio resolver el problema y estabilizar la situación, aunque no bajamos la guardia,
porque esto va a durar un tiempo y el consumo de mascarillas, etcétera, etcétera, va a ser importante. Y no solo en el sector sanitario y de los servicios sociales, sino en otros sectores de la economía, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria, que necesitan de la misma manera imperativa disponer de esa protección para desarrollar su trabajo con normalidad. Sí, incluso no descarta que en un futuro también lo tengamos que utilizar todos los ciudadanos cuando se relajen un poco esas medidas en el estado de alerta. Bueno, parece ser que el gobierno apunta en esa dirección y es obvio que el propio gobierno está haciendo la previsión correspondiente, porque entonces la necesidad de ese tipo de material aumentará de manera exponencial. Pero bueno, si desde el punto de vista de las autoridades sanitarias parece recomendable esta medida, todos la acataremos sin ningún tipo de titubeo. Sí, el personal sanitario está recibiendo homenajes diarios con ese aplauso a las 8 de la tarde. No sé si sale usted también a participar dentro de gesto de reconocimiento, y también hay recogidas de firmas para que reciban los sanitarios el Premio Aragón, aunque este año parece que la situación no está para muchas celebraciones en San Jorge. Varios días sí que he salido, lo hace desde luego mi mujer todas las tardes, invariablemente a las 8 de la tarde. Yo los días que puedo también lo hago. Y por desgracia el Premio Aragón del año 2020 habrá que dejarlo para mejor ocasión, porque evidentemente la fiesta de San Jorge, el Día de Aragón, se celebrará de una manera muy sobria, de una manera muy estrictamente institucional, pero evidentemente el personal sanitario, pero no solo el personal sanitario, el personal de las residencias, también el personal que nos alimenta todos los días, distintos sectores de la población merecen no el Premio Aragón, sino un premio que jamás estará a la altura de los méritos que han contraído. Sí, ahora el objetivo también es poder localizar, también aislar a las personas asintomáticas. El Gobierno de España les ha pedido un listado con infraestructuras donde poder alojarlos. Ese listado en principio tendrían que entregarlo hoy. ¿Dónde se ubicarán en principio en Aragón? ¿Tienen ya esa respuesta? Estaban trabajando ayer los servicios del Gobierno de Aragón, las distintas consejerías, a ver qué tipo de infraestructuras, a ver qué tipo de equipamiento se podía poner a disposición del Gobierno de España. Me imagino que incluso habrá alguna especie de prórroga, porque de momento todavía el Gobierno no ha precisado exactamente de qué manera se va a realizar ese confinamiento de personas asintomáticas. Pero en este asunto, como en todo, nosotros hemos tenido claro desde el primer día que teníamos que estar a disposición del Gobierno de España, respetando absolutamente todas las directrices del Gobierno y colaborando con el Gobierno de España, que en mi opinión está haciendo un esfuerzo inusitado, un esfuerzo que desde luego merece toda nuestra aprobación y todo nuestro apoyo. Lo comenta usted anteriormente, el coronavirus parece que se está cebando de hecho con las personas mayores que viven en las residencias de ancianos. Han decidido, por ejemplo, crear esos centros intermedios para separar a esas personas con síntomas no graves de las que no están contagiadas. Parece que se está consiguiendo evitar la propagación del virus. Sin embargo, desde la residencia recuerdan que no son centros sanitarios y que la situación está siendo bastante complicada. Una de las de la crisis tenemos que sacar varias enseñanzas, pero una de las reflexiones que nos tendremos que hacer muy serias es sobre lo que tiene que ver con las residencias de personas mayores, que venían desarrollando un trabajo ejemplar, venían prestando un servicio a la sociedad absolutamente impagable, pero que al llegar a una situación de esta naturaleza, en muchos casos, no en todos, pero en bastantes casos, se ha puesto en evidencia que adolecían de carencias, adolecían de insuficiencias que en el futuro no se pueden repetir. Esta es una de las reflexiones que nos tenemos que hacer de cara al futuro. Al lado, por otra parte, la casualidad, o sea, la circunstancia de que el dichoso virus se ceba fundamentalmente con las personas mayores, y sobre todo con las personas mayores que tienen otro tipo de patologías fundamentalmente relacionadas con enfermedades respiratorias, y eso ha puesto a prueba las residencias. Ha habido muchísimas residencias en Aragón que han demostrado que estaban preparadas incluso para retos tan inesperados como este, pero ha habido otras muchas que no. Ese tipo de cosas habrá que ir anotándolas, y otras muchas más para ponerle remedio una vez que pase este tsunami sanitario. Entonces, ¿no descartan en un futuro revisar protocolos para que esto no pueda suceder, algún tipo de crisis sanitaria como esta? Habrá que revisar muchas cosas. Habrá que revisar, por ejemplo,
una decisión tomada por todos los países europeos desde hace muchos años de hacer una especie de dejación en cuanto a ser autosuficientes en algunos asuntos de importancia estratégica, como por ejemplo la producción de material sanitario. Hemos decidido que China sea la fábrica del mundo, y cuando ha irrumpido este verdadero cataclismo en nuestras vidas, nos hemos encontrado con que éramos dependientes del exterior en cuanto a, por ejemplo, la producción de mascarillas. Eso también lo tendremos que mirar, y otras muchas cuestiones que en este momento desde el Gobierno de Aragón estamos ya trabajando para procurar que, una vez dejada atrás la crisis sanitaria, la recuperación económica sea lo más rápida posible y volvamos a recuperar la velocidad de crucero en la que estaba la economía aragonesa hasta hace un par de meses, que era una excelente velocidad, por cierto. Sí, a eso iba. La economía ya se está resintiendo. La cifra es contundente. Hablamos de 5.721 expedientes de regulación temporal de empleo que afectan de momento a 51.724 trabajadores. Usted ya ha anunciado esa la propuesta y la puesta en marcha de un plan de recuperación social y económica con la colaboración de ayuntamientos, de fuerzas políticas y agentes sociales. ¿Ya ha hablado con ellos y puede avanzar alguna línea concreta de ese plan? Estamos trabajando en eso, pero yo dije cuando lo anuncié hace algunos días que ese programa de Aragonés de recuperación social y económica no podía hacerse al margen del programa que el Gobierno de España tratará de liderar a nivel nacional. El nuestro debería ser un programa complementario. Es obvio que el Gobierno de España está tomando medidas de protección de los sectores de la población más vulnerables, medidas de protección de las pymes, medidas de protección de los autónomos. Nosotros eso lo hemos complementado como hemos podido, pero después habrá de adoptar lo que el presidente Sánchez ha denominado unos nuevos pactos de la Moncloa, que incluirán medidas para todo el territorio nacional. Pues bien, nosotros entendemos que, dada la especificidad de la economía aragonesa, que tiene su propia estructura, su propia composición sociolaboral, la propia comunidad debe complementar el plan nacional con un plan específico. Por tanto, antes de acometer la redacción de ese plan específico, o al menos antes de acometerla de manera acabada, de manera terminada, es preciso conocer el plan nacional y acompasar los trabajos de aquí a los trabajos nacionales. Lo que sí he hecho ha sido ir hablando con los grupos políticos, lo voy a hacer con los agentes sociales, he hablado con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para sondear la actitud de todos ellos o su predisposición a un gran acuerdo, y decir con mucha satisfacción por mi parte que la predisposición es total. Yo creo que en Aragón, que ya llevábamos mucho tiempo trabajando desde una perspectiva transversal en cuanto a la adopción de decisiones, somos un gobierno transversal con fuerza de distinta naturaleza. Hemos tenido siempre una excelente relación con los agentes sociales, pero dada la gravedad de la crisis que vamos a tener que superar, ni siquiera eso es suficiente. Es fundamental la incorporación a grandes acuerdos de las principales fuerzas de la oposición, de todas las fuerzas de la oposición, porque, insisto, nos enfrentamos a un reto de una dimensión colosal, y solo dándonos la mano, solo todos unidos lo podremos afrontar con garantías de éxito. Sí, un plan que entiendo que podría incluir ayudas directas, aunque, como decía usted, todo depende de lo del Gobierno de España, porque hay sectores que están muy desfavorecidos en esta situación, incluso personas vulnerables, familias vulnerables. ¿Podría también incluirse esa renta que baraja el Gobierno de España, aunque si finalmente ellos no lo hacen, no podría hacer el Ejecutivo Autonómico? La renta del Gobierno de España yo creo que es una solución inminente, es decir, da la impresión de que la semana que viene podría haber alguna decisión en ese sentido. Lo que evidentemente no tendría demasiada razón de ser es que reduplicáramos medidas. Los recursos no son abundantes. En este momento la comunidad autónoma, para hacer frente a la crisis, está haciendo un gasto extraordinario que va a dejar las arcas absolutamente exhaustas. Es decir, no podemos reduplicar gastos, tenemos que complementar gastos. Lo que haga el Gobierno de España no tiene por qué reduplicarlo el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón lo que tiene es que dedicarse a la especificidad de su propia economía, de sus propios sectores estratégicos, a la especificidad de los problemas que se generen, para lo cual, por cierto, hará falta que el Gobierno de España
adopte medidas de flexibilización de la regla de gasto, de flexibilización del déficit, de flexibilización del endeudamiento. Hará falta que todas las instituciones aportemos todo lo que podamos a ese programa de recuperación, porque desde luego si no vamos a salir. Y hay que tener en cuenta que, a diferencia de la crisis de hace 10 años, en esta ocasión vamos a hacer frente a la siguiente crisis con un endeudamiento del 100% del Producto Interior Bruto, que se dice pronto. Es decir, que en algunos casos esta crisis tiene componentes que la hacen más fácilmente superable que la anterior, pero en otros casos tiene componentes que dificultan su superación en mayor medida que la anterior. Es decir, estamos en un escenario totalmente nuevo e, insisto, hemos de aprender de los errores pasados. Y un error anterior fue no haber adoptado medidas todos juntos y de haber llegado a grandes pactos de Estado. En este momento en Europa, hasta donde yo sé, en todos los países está habiendo un apoyo cerrado a los gobiernos por parte de las fuerzas de la oposición. Estoy seguro que en Alemania, en Francia, en todos los países, las medidas que se adopten para superar la crisis serán medidas procedentes de grandes acuerdos de Estado, de grandes pactos de Estado, y España de una vez debe dar ese paso de encauzar los problemas de Estado con soluciones de Estado, es decir, con la ayuda de todos, como por cierto se hizo en 1978 con los pactos de la Moncloa. Parece que la clave está ahora en recuperar la actividad económica cuanto antes, y si no hay cambios el lunes volverán a producir, en este caso las empresas consideradas no esenciales. Desde aquí, desde Aragón, parece que aceptaron esa decisión del Gobierno de España de hibernar la economía, pero me da la sensación que con reticencias. No, con reticencias no. Yo creo que el Gobierno de Aragón estuvo en línea con la mayor parte de los gobiernos autonómicos en el sentido de aceptar como prioridad absoluta la salud de las personas, de aceptar el mayor confinamiento posible, pero nosotros fuimos de los gobiernos que advirtieron de que en la mayor medida posible también había que procurar un cierto mantenimiento de la actividad, porque si los efectos sanitarios de la crisis añadíamos una crisis económica que hubiera sido agravada por el hecho del cierre total de la actividad, la situación del país iba a ser absolutamente ingobernable. Es decir, está bien el confinamiento, es absolutamente necesario el confinamiento, pero la paralización absoluta de la actividad económica conduciría a este país a una ruina absolutamente insuperable. Pues nosotros apostábamos por, desde luego, apoyar el confinamiento, hacer todo lo posible porque ese confinamiento fuera efectivo, pero también por ser lo más flexibles posibles en el mantenimiento de una actividad económica lo más holgada posible, pero siempre con condiciones absolutas de seguridad para los trabajadores, y eso es un poco lo que ha ocurrido. Una crisis que también va a afectar en este caso a las grandes cifras, por ejemplo, a los presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año 2020, que ahora casi son papel mojado porque las cifras de ingresos y gastos pues han sufrido un fuerte desvío. ¿Qué cambios puede haber en esas cuentas y confían en el apoyo de los grupos de la oposición al margen de los que apoyan al Gobierno? El presupuesto que aprobamos en el mes de diciembre es obvio que es un presupuesto absolutamente desbordado por la realidad. Es un presupuesto que ya no tiene la validez y la vigencia que tenía entonces. Yo no digo que sea papel mojado, pero desde luego se ha visto absolutamente trastocado por la nueva y dolorosa realidad de la crisis sanitaria, y evidentemente para salir de la crisis habrá que modificarlo sustancialmente. Desde luego el Gobierno tiene votos suficientes en el Parlamento para sacar adelante cualquier tipo de modificación, pero cuantos más apoyos consigamos, mucho mejor. De momento parece que estamos viendo ya luz al final del túnel. La fecha que más se comenta en el calendario es esa epidemia. De la epidemia es el 26 de abril, cuando podrían relajarse las medidas del estado de alarma. Usted ya propuso hace unas semanas que los niños pudieran salir a pasear al menos unos minutos, algo que parece que ya están aplicando en países como Italia. Aragón ya trabaja en ese escenario de lo que se ha llamado la desescalada y van a realizar nuevas propuestas, en este caso el Gobierno de España. Ese tipo yo propuse lo de la infancia porque veía que lo estaban haciendo en muchos países. Ahora en España cada vez son más las voces que reclaman una medida de esa naturaleza. La desescalada se tiene que atener
en gran medida a criterios puramente científicos, a criterios puramente médicos, y yo estoy convencido de que el Gobierno de España trabaja exactamente con ese mismo punto de vista. Nosotros aquí acataremos de manera absolutamente disciplinada, como no puede ser en una crisis de esta naturaleza, acataremos de manera disciplinada todo lo que el Gobierno de España plantea, aunque insisto, es cuestión de compatibilizar con inteligencia la salud y la economía, porque si no, la crisis de la salud se puede llevar además por delante a la propia economía del país. Sí, apuntaba a la infancia, todos estamos también pendientes de si los niños van a volver a clase. El Consejo Escolar, por ejemplo, propone que si se retoma el curso no se avance en el temario, sino que se refuerce todo lo que se aprendió hasta el 13 de marzo, cuando se suspendieron las clases. En cualquier caso, el curso 2020-2021 parece que debe ser, o será en este caso, más intenso para recuperar lo perdido. Sí, bueno, ahí está trabajando el consejero Faci con el resto de sus colegas. Ellos están razonablemente satisfechos de cómo está funcionando la enseñanza telemática. Hemos tomado medidas para que los niños y las niñas que carecen de recursos telemáticos en sus casas dispongan de ellos, para evitar que se produzcan ninguna clase de brechas sociales añadidas a las existentes antes de la crisis sanitaria. Otra de las enseñanzas, si me permite, que creo que hay que extraer de esta crisis respecto a la anterior, es que no podemos salir con mayores cotas de desigualdad de la que teníamos cuando entramos en la crisis. Nosotros vamos a ser muy cuidadosos con las situaciones que puedan generar desigualdad para corregirlas, y sobre todo respecto a los dos sectores que resultaron más damnificados de la crisis del año 2008, que fueron los niños, con ese resultado de situaciones de pobreza infantil absolutamente intolerables, y los jóvenes. No puede ser que los jóvenes vuelvan a sufrir otro castigo brutal como sufrieron en la crisis anterior. Pues don Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, ojalá la próxima vez que tengamos la ocasión de volver a hablar con usted, pues sea ya en nuestros estudios. Será una buena señal de que ya habremos vuelto a recuperar nuestras vidas. Don Javier Lambán, muchísimas gracias y buena suerte. Muchas gracias a ustedes y ojalá nos veamos en sus estudios, efectivamente.